realmente desde las bases como que se discutan estos temas y se profundicen. Lo que vamos a presentar hoy es, como decía ya Francisca, una mera introducción, pero como ustedes se pueden imaginar, en 20 o 30 minutos no se puede sino que hacer eso. Una pincelada de lo que es la complejidad en torno al tema de la sustentabilidad. Complejidad que vamos a ver durante el desarrollo de esta pequeña conversación y charla y conversación con ustedes, donde es sumamente importante de poder contar con ¿cómo se llama?, preguntas, con cuestiones de vuestra parte para profundizar. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. El investigador norteamericano Serge Peter en 1990 propuso este esquema para comprender lo que pasa en un momento y especialmente para tratar de comprender un evento, una cuestión con la cual nos encontramos, de comprenderla en forma interrelacionada, en forma más bien sistémica. Y ahí tenemos el primer gran desafío de nuestra conversación y del concepto de sustentabilidad, de que se trata de aplicar un modelo de eh, complejidad al entrar a discutir en torno a ciertos fenómenos que suceden en el mundo. Entonces, Peter toma como ejemplo un ventisquero o un iceberg, un iceberg, donde lo que sale en el mar es solamente un 10% de lo que realmente tiene este témpano de hielo, eso era la palabra. Y ahí vemos entonces los eventos, los fenómenos que nosotros vemos solamente son el 10% o menos de lo que está debajo de la superficie y que no vemos o no percibimos tan fácilmente. ¿Y sobre qué es lo que está, cómo se llama, sostenido? Sobre patrones de comportamiento. Patrones de comportamiento quiere decir de que nosotros reproducimos permanentemente ciertos modelos de actuar que llevan a que haya ciertos eventos. Por ejemplo, eh, eh, nos mantenemos produciendo motores a combustión que usan petróleo o gasolina y que ello lleva al evento smog en una ciudad. O el mejor caso actualmente es el problema del uso de la leña en algunas ciudades chilenas. Y ahí ustedes tienen estos patrones de comportamiento que son, están relacionados con los fenómenos, los eventos. Pero estos patrones de comportamiento se sustentan sobre estructuras sistémicas. ¿Por qué hay uso de la leña? ¿Por qué sigo siendo producido motores a explosión en base a carburantes como el petróleo y la gasolina? Porque hay ciertas estructuras sistémicas que hacen de que estos patrones se vayan reproduciendo permanentemente. Estas estructuras sistémicas son entonces los modelos de producción, son los modelos de consumo, el modelo de transporte, etcétera. Y sobre todo, alrededor de esto, en el mar, en la mayor complejidad, entonces tenemos estos modelos mentales que no nos dejan pensar de otra forma y por lo tanto mantenemos a flote el témpano y con ello mantenemos a flote entonces
la estructura sistémica, los patrones de conducta, que producen ciertos eventos permanentemente. Y al ser cada vez más complejo cuando nos vamos hacia abajo, entonces indudablemente de que, ¿qué hago para romper estos modelos mentales? Y esa pregunta para mí es la fundamental y la que nadie hasta ahora ha podido responder con algún modelo de estructura para romperlos. La próxima. Y esta problemática de la interconectividad de las cuestiones se da especialmente desde, o se fundamenta principalmente desde que en 1962 Rachel Carson publicara su famoso libro La primavera silenciosa, en la que demostraba de que la muerte de pájaros cantores en el noreste de Norteamérica o de los Estados Unidos y la correspondencia y el cáncer el aumento de cáncer en la población estaban interrelacionados los dos con el fenómeno agroquímicos, agrotóxicos para manejar la agricultura industrial. Desde ahí empieza entonces el movimiento ambiental de tener un sustento científico para decir, tenemos modelos mentales que están produciendo estructuras, que están produciendo patrones de consumo y de actitud, y están produciendo eventos que no permiten o no nos aseguran una buena vida o una vida futura. Entonces empieza la discusión en torno a qué hacer. Como ustedes saben, en 1972, las Naciones Unidas llaman a la primera gran conferencia mundial sobre el medio natural y el medio humano en Estocolmo. Y de ahí en adelante entonces se van a producir una serie de conferencias hasta que en el 1982 se forma la llamada Comisión Brundtland, que en 1987 edita su informe sobre qué hacer para el futuro en torno a la relación de la cultura, de la economía, de las instituciones, de las sociedades con la naturaleza. Y plasma ese concepto de desarrollo sustentable. ¿Pero por qué? ¿De dónde proviene ese concepto? El concepto sustentabilidad fue acuñado en 1723 por el ingeniero forestal, bueno, no era ingeniero como ustedes, ¿no? Ya por el forestal entonces Carl von Carlowitz en Alemania, que promulgó y hizo una práctica común en el manejo de los bosques de que sean nachhaltig, es decir, que uno maneje los bosques de tal forma para que se puedan mantener su propia reproducción, que se puedan autorreproducir con calidad. Esta idea de la Nachhaltigkeit en el manejo forestal pasó al idioma al inglés, a través de Dieter Brandis y otros alemanes que fueron a administrar parques nacionales en la India británica y en otras partes del mundo, también en Estados Unidos empezaron a trabajar. Y allí entonces se acuña por primera vez a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, el concepto de sustainable yield, una cosecha de un recurso biológico bajo un sistema de gestión que asegure que la parte cosechada no entorpezca la reproducción o regeneración del elemento antes de una nueva recolección del mismo. Lo podríamos graficar con los jureles chilenos, que
son un excelente alimento, muy menospreciado por parte de la población, pero que, como ustedes ya saben, no está siendo manejado como un sustainable yield, ya que no se le permite al recurso, y por eso se le imponen vedas a los recursos naturales, reproducirse adecuadamente para que puedan tener una calidad biológica constante. Entonces, el concepto viene del alemán, pasa al inglés, y por eso yo sigo manteniendo la concepción anglófila, si ustedes quieren, de sustentabilidad, donde sustentabilidad efectivamente tiene que ver con la relación social, económica, política, cultural con los recursos o con la naturaleza de tal forma que ésta pueda mantener su capacidad de regeneración. Y no entro en esa discusión entre sustentabilidad y sostenibilidad, ya que esa discusión no me parece relevante. Bien, pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, como ustedes bien saben y como lo acabo de decir, en 1987 se publica el informe de la llamada Comisión Brundtland, Nuestro Futuro Común. Y en esta publicación, entonces se define la sustentabilidad como el desarrollo que atiende las necesidades de las generaciones presentes sin menoscabar las necesidades de futuras generaciones. Hay mucha discusión sobre cómo se llegó a esta formulación, pero de todas formas esto nos indica de que es muy amplio, es muy poco concreto y se puede pensar cualquier cosa a partir de esta formulación. Pero sí tiene un gran y un inmenso valor porque es una sentencia valórica, una sentencia normativa, como se dice en filosofía, y en ética. Es decir, la siguiente diapo, porfa. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, estamos hablando del concepto de responsabilidad. Estamos hablando de un concepto que no es técnico, sino que es eminentemente ético. Y eso apela, llama a que uno tenga la responsabilidad social, ambiental e individual de cada uno de los seres humanos. Y ello se basa en lo que el filósofo alemán, judío alemán, israelí alemán, Hans Jonas, denominara la ética de la responsabilidad o el imperativo categórico de la responsabilidad, que dice más o menos que, ¿cómo se llama? Frente a las nuevas amenazas a las que está expuesta la vida humana, se debe actuar de tal forma que la vida tal cual la conocemos esté resguardada en el futuro. Eso es más o menos lo que dice. Y el concepto de sustentabilidad en esta conferencia apela exactamente a lo mismo. Y inmediatamente sí me interesa aclarar de que la comisión no aclara tampoco qué es lo que es esto de desarrollo sustentable. Para algunos investigadores, este concepto es un oxímoron. Esto quiere decir una contradicción lógica en sí misma. ¿Por qué? Porque generalmente el término desarrollo
está asociado al término de crecimiento cuantitativo. Y el término sustentabilidad está asociado, como lo hemos visto con respecto a su origen, en el mantener el equilibrio biológico de algo sin alterar su capacidad de reproducción. Eso sería sin alterar su capacidad de carga del ecosistema ni su capacidad de depósito. Entonces, ahora nos, como se llama, concierne a nosotros, a ustedes también, obviamente, a empezar a reflexionar con mucho más profundidad qué es lo que queremos entender por desarrollo sustentable. ¿Qué es lo que queremos entender por desarrollo? Esa es la pregunta terriblemente actual. ¿Y qué es lo que queremos entender por sustentabilidad? La próxima, por favor. Entonces, ¿por qué es un discurso normativo? Primeramente, todo el discurso de la Comisión Brundtland, especialmente también este discurso, apela a la equidad intra y intergeneracional. Es decir, de que apela a que nuestra generación trate de que las personas tengan un bienestar mínimo y a la vez de que ese bienestar, entre comillas, mínimo, eso de muy entre comillas, se pueda replicar para las generaciones posteriores. Entonces, en primer lugar, es ético porque apela a la equidad intra e intergeneracional. Apela a la ética de la responsabilidad. Ya acabo de explicarles en qué consiste esta ética de la responsabilidad. Y de la responsabilidad de las personas con su entorno natural, de las personas con su entorno social y de las personas consigo mismas. Y si ustedes ven estas tres categorías, pueden ir, claro, va de lo mayor a lo menor, porque si hablamos de las personas con su entorno natural, estamos hablando de la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad de los actores eh, que dan el marco jurídico y la administración de la convivencia social, de las personas con su entorno social. Eso es también un tema político, ético y eh, social que comprende toda la comunidad y no solamente a las personas. Y al final, las personas consigo mismo, que quiere decir de que la sustentabilidad, todo lo que estamos discutiendo en torno a este hecho, tiene la idea de que nos cuidemos y cuidemos de los demás. Nos cuidemos porque lo que queremos es una buena vida y cuidemos a los demás porque queremos que tengan tan buena vida como nosotros. Hoy el resto de la sociedad y mañana las generaciones que nos sigan. El próximo. Entonces pasamos a lo más concreto y pasamos a los cuadros de las generaciones de la sustentabilidad. A la derecha, no, a la izquierda, perdón, a la izquierda de ustedes ven este esquema. Todos los esquemas son insuficientes, para empezar, ¿verdad? Esto es un mero ejercicio de abstracción. Este a la izquierda es el esquema de las tres dimensiones de la sustentabilidad tal cual lo presenta las Naciones Unidas, tal cual lo presenta la Comisión Brundtland. Y aquí en estas intersecciones, aquí sería cuando se da el desarrollo sustentable como una suerte de equilibrio entre las esferas económica, natural y social. Y aquí tendríamos las áreas de conflicto entre estas dimensiones
Sin embargo, para mí es mucho más creíble este otro cuadro de resumen de las dimensiones de la sustentabilidad. La dimensión económica, que tiene que ver con todo lo que tiene que es la producción dura de servicios, de productos y de agricultura, etc. La dimensión ecológica, que tiene que ver con la biosfera, de la cual somos partes, pero a la cual también somos gestores y somos administradores y somos prácticamente también transformadores. La dimensión cultural. ¿Por qué cultural para mí es importante? Porque aquí están los modelos mentales. ¿Se acuerdan de mi témpano? Aquí, mucho más que acá, están los modelos mentales de relación con la ecología o con la naturaleza. A mí no me gusta hablar mucho de naturaleza, sino que hablo mejor de biosfera, porque comprende todos los elementos que nos rodean y de las cuales somos parte. Y también están nuestros modelos mentales sobre la dimensión social. Estos 4 pilares interrelacionados deberían entonces generar un nuevo cuadro. ¿Y qué y cómo generar ese nuevo cuadro? Me repito, está todavía abierto. La próxima. ¿Y cuáles son los objetivos entonces del desarrollo sustentable? ¿Ya? Los objetivos son, por ejemplo, en la primera columna vamos a hablar del aseguramiento de la existencia humana, en la segunda de la conservación del potencial productivo de la sociedad y el mantenimiento de las posibilidades de desarrollo y actuación. Estas son las 3 columnas que congregan a estos objetivos. Entonces, siempre el desarrollo sustentable y la sustentabilidad va a hablar de los humanos. Por lo tanto, uno de los objetivos para asegurar la existencia humana es la producción de la salud de la misma. Luego, la explotación sustentable de los recursos. No, por favor, la explotación sustentable de los recursos es para conservar el potencial productivo de la sociedad. Nosotros no podemos reproducir la sociedad, ni podemos mantener la sociedad, ni económica, ni físicamente, sin la naturaleza o la biosfera. Y la igualdad de oportunidades por lo que respecta a la educación, profesión e información. Eso para que la gente pueda actuar adecuadamente para poder generar su propia vida, de generar su propio proyecto de vida. Sigamos con la primera columna, entonces, de aseguramiento autónomo de la existencia, lo que yo les había dicho recién. La sustentabilidad también nos dice de que los seres humanos tienen derecho a decidir cuál es la forma de existencia que quieran tener. Luego estamos en el ámbito de la biosfera, aprovechamiento sustentable del medio ambiente como depósito. Esto es muy importante. No sé si se acuerdan, si tuvieron el taller de sustentabilidad, cuando hablaron de ecosistema, de la teoría ecosistémica, en la cuestión del depósito. El depósito significa de que los ecosistemas tienen una capacidad limitada para recibir entropía, para recibir residuos del mismo o de otro ecosistema asociado. Y esa capacidad, si se rebasa, se convierte en un en medio de transformación, degradación del medio natural, del ecosistema en cuestión, y además
provoca entonces la llamada contaminación. Es decir, lo que tenemos que reducir indudablemente es lo que generamos de entropía de residuos. Luego, la conservación de la herencia cultural y de la diversidad cultural. Siempre es para que seamos humanos, tenemos que tener la capacidad de conservar la mayor cantidad de expresiones culturales que nos ayuden a intercambiar ideas y construir en conjunto nuevos caminos. Reparto justo de las posibilidades de explotación del medio natural. Esto es una cuestión muy importante. Por ejemplo, tenemos que decir de que nadie es, a pesar de haber recibido algo en propiedad, nadie es dueño absoluto de los recursos, sino que los recursos le pertenecen a la humanidad. Y por lo tanto, yo tengo que cambiar esa ética de que yo puedo explotar los recursos infinitamente, sino que los tengo que administrar de tal forma que yo piense de que son de todos y que a la vez serán para las futuras generaciones. Y que tengo que repartirlos en forma equitativa. No puede haber alguien que acapare recursos en ese sentido, etcétera. Luego, en la otra columna tenemos algo muy importante, la prevención de riesgos técnicos inadmisibles. Solamente en este sentido les voy a poner un ejemplo. Chernobyl, ¿es verdad? Para todos conocido. Nuestro depósito de residuos con plomo en Arica, por ejemplo. Eso no puede suceder si pensamos en caminos hacia la sustentabilidad. Consideración de las funciones culturales de la naturaleza. La naturaleza no solamente es un depósito de recursos y de riqueza o de vida, sino que también tiene un aspecto cultural. Por ejemplo, yo tengo una relación con los paisajes. La naturaleza también tiene un valor cultural para las poblaciones indígenas. Lo que no dice de que no se pueda explotar. Lo que solamente hay que conservar es ese equilibrio entre explotación que lo requieren los seres humanos y ¿cómo se llama? Conservación del valor cultural, que también es una necesidad para la existencia. Compensación de las desigualdades extremas de ingresos y riquezas. No tengo que explicarme que eso es obviamente sine qua non para poder avanzar hacia la sustentabilidad. De alguna forma, las sociedades y las economías tienen que generar equidad. El desarrollo sustentable del capital técnico, humano y de conocimiento, es decir, mantenerlo para todos en esta generación y profundizar el conocimiento y compartir el conocimiento. Conservación de los recursos sociales. Es una reiteración, entonces, los recursos sociales le permiten entonces a las personas poder actuar. Luego lo voy a reiterar en otro contexto, pero eso es lo más importante. Que las personas puedan actuar libremente y construir en conjunto soluciones de sustentabilidad. Adelante. Aquí entramos a una discusión o a una cuestión muy, muy compleja, y aquí yo tengo también una nota que me ayudan para explicarlo. ¿Qué es lo que ustedes entienden por capital? ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que hablar que la naturaleza es la última barrera que no puede ser superada
y por lo tanto es una barrera para las actividades humanas. Las actividades humanas tienen como única barrera la conservación de una naturaleza que le permita a los seres humanos reproducir su humanidad. En los tipos de sustentabilidad, se pregunta siempre lo siguiente: ¿qué debe preservarse? Para la sustentabilidad débil y muy fuerte hay una contradicción eh, extrema. En la sustentabilidad muy débil se tiene que conservar todo. Y para la sustentabilidad muy fuerte, sobre todo, hay que eh, proteger el valor incalculable y que no puede ser sustituido, insustituible de la naturaleza. ¿Qué es lo que busca la sustentabilidad muy débil? El bienestar humano, aunque la sustentabilidad fuerte también lo busca, pero con compromisos frente a la naturaleza. Y en la sustentabilidad muy fuerte hace mayor énfasis en que tiene que haber un compromiso con la naturaleza. ¿Qué forma de gestión tengo que llevar para lograrlo? La sustentabilidad muy débil dice la maximización del crecimiento económico, y la sustentabilidad muy fuerte, y entre medio hay toda una paleta de respuesta. La muy fuerte va a decir el desarrollo cero. Y eso es un problema cuando nosotros tenemos que enfrentar la pregunta por la superación de la pobreza. ¿Puede ser superable la pobreza con un desarrollo cero? Esa es una pregunta que yo no me atrevo a responder. La próxima. Frente a la pregunta reemplazabilidad entre capital y capital natural, eh, la sustentabilidad muy débil va a decir se puede sustituir cualquier cosa, es decir, se puede sustituir un bosque por un estacionamiento de autos. Y la sustentabilidad muy fuerte va a decir, eh, yo no discuto sobre eso porque para mí la naturaleza es irreemplazable. ¿Qué ética buscan la una y la otra? Para la sustentabilidad muy débil, la naturaleza simplemente es un instrumento para la actividad económica. Y, ¿cómo se llama? Para la sustentabilidad muy fuerte, hay un valor intrínseco de la naturaleza, por lo tanto, no puede ser puesta en duda su valor. No cabe ahora, no tenemos tiempo, pero tendría que ser una sesión muy especial con mucho tiempo de hablar sobre estos diferentes enfoques de la sustentabilidad, pero aquí fue como una pequeña pincelada, sin entrar en detalle de los enfoques del centro, a los cuales yo más me adjudico o me uno a esos, ¿cómo se llama?, conceptos del centro, pero que era solamente para mostrarles a ustedes cuán de difícil es encontrar un concepto y un camino hacia la sustentabilidad. La próxima. Bueno, las Naciones Unidas en el 2000 generaron los llamados Objetivos del Milenio, eh, eh, y eso en el 2005 se cambió la siguiente a los Objetivos para el Desarrollo Sustentable. Que entonces son las propuestas de metas y acciones en las 3 áreas del desarrollo sustentable para lograr este estilo de organización socioambiental. Se establecen en 2015 para alcanzarlos en el 2030. Un marco cuantitativo y cualitativo para las acciones de las personas, las organizaciones de base que representan los interesados y gobiernos. ¿Con qué objetivos? Para la gente, el planeta y la prosperidad, según las Naciones Unidas. Adelante.
aquí están estos 15 objetivos que ustedes deben conocer y que en algunos talleres siempre nos hemos dedicado a hablar bastante sobre el objetivo 5 de la igualdad de género. Pero que, ojo, es la igualdad de género no de los géneros humanos, sino que la igualdad de las mujeres. Y está bien de que en este momento sea la igualdad de las mujeres, porque de todas formas son las que más resienten el cambio climático o la degradación ambiental y además son las que están más excluidas históricamente. Y luego tenemos que hablar de la inclusión en la igualdad de género sobre los demás géneros humanos. Siguiente. Las características de los ODS, ustedes los conocen, es verdad, ahí me estoy repitiendo. Son globales, como los derechos humanos, es verdad, aplicables universalmente, es decir, por lo menos para nuestro planeta. Adaptados a las realidades nacionales, es decir, obviamente, cada nación tiene que ver cómo estructura alcanzar estos objetivos, qué camino sigue, qué es lo que le es posible hacer. Están adaptados a las capacidades y al nivel de desarrollo de cada entidad nacional y respeto a prioridades políticas nacionales. Y por lo tanto, la, la evaluación del camino hacia los ODS, por desgracia, es muy lenta. ¿Por qué? Porque son, todas las naciones van a decir en este momento yo no puedo alcanzar más o menos de los objetivos planteados. Adelante. ¿Cuáles son los temas claves de los objetivos para el desarrollo sustentable? Prácticamente son una recreación de esos tres pilares de la eh, concepción del desarrollo sustentable por parte de las Naciones Unidas y por lo tanto me faltaría el cuarto pilar, ¿verdad? Son las, los temas claves son las personas, es el planeta, comprendido como la biosfera. Adelante. Es la cuestión económica. Tenemos que hacer algo para encontrar mayor equidad y cómo hacerlo cuidando al planeta. La paz y la asociatividad es muy importante para las Naciones Unidas, exactamente lo que estamos haciendo hoy, de asociarnos en diferentes estamentos y diferentes grupos de ideas diferentes o iguales para discutir estos temas y sobre todo también de crear una convivencia pacífica y de resolver pacíficamente nuestras controversias. Adelante. Y esto está en concordancia con la idea del desarrollo humano, ¿es verdad? La idea de ese desarrollo humano generada por este sociólogo, economista y premio Nobel indio Amartya Sen. Para él y para mí, lo suscribo 100%, el bienestar humano es un estado con capacidad y posibilidad de llevar una vida que tiene motivos para valorarse. Y para ello tenemos que tener libertades instrumentales, es decir, tenemos que tener un Estado de derecho democrático, tener seguridad personal y ambiental. Es decir, no podemos vivir en un eh, estado de zozobra, de miedo, tanto frente a catástrofes, no, perdón, frente a destrucción ambiental como social, porque no existen las catástrofes naturales, las catástrofes son sociales, los fenómenos son eh, naturales, pero las catástrofes son producto de la eh, existen en la sociedad. Luego tenía que aquí me tapaba algo.
Se debe buscar una vida digna con buena salud, libertad para tomar decisiones y actuar. Se han dado cuenta de que esta cuestión de que yo tenga la libertad para actuar y tomar decisiones es muy importante. Por lo tanto, reitero que la democracia tradicional es el único régimen que nos permite esta libertad para tomar decisiones y para actuar. Y lo que tenemos que entonces procurar es encontrar una nueva relación en lo económico y de lo cultural, económico, institucional y eh, ambiental con el planeta. Adelante. Eso ya se dijo en el 97. La crisis global que enfrenta la humanidad es un reflejo de sus valores y estilos de vida colectivos, es sobre todo una crisis cultural. Cualquiera que fuese la forma que tomara el futuro, será generando a nivel local por el mosaico de culturas que existen alrededor del globo y los cuales contribuyen a las decisiones que toma cada país, comunidad, hogar e individuo. Es, otra vez, insisto, lo que estamos haciendo aquí, lo que ustedes han iniciado es realmente lo que se requiere de discutir este tema desde la base para poder encontrar profesionales que luego, y también personas comunes y corrientes en su actuar, en la toma de decisiones de cada uno de nosotros, tenga presente este desafío de la equidad social, de la libertad, de cuidar las instituciones democráticas y de eh, preservar el medio para las futuras generaciones. La siguiente. Y llegamos al fin. Y me gusta mucho esta imagen. ¿Por qué? Porque nosotros ahí tenemos este paraíso, supuesto paraíso, que está fuera de nuestro alcance, porque hay un abismo entre nosotros, o por lo menos hay un, algo muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos todo este tipo de herramientas para poder empezar a diseñar un plan para hacer este puente. Y me reitero, y es lo que estamos, creo, haciendo hoy al intercambiar ideas y escuchar nuestros eh, relatos en qué es lo que puede ser la sustentabilidad y cuál es el desafío de encontrar ese puente. Ese puente todavía no está y lo requerimos con urgencia. Gracias. Eso ha sido. ¿Qué es lo que queremos? Es muy bonita, yo creo, esa imagen. No sé, no tengo que comentarlo. Sí, muchas gracias, profesor. Ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas, para las dudas que hayan tenido. En caso de que tengan alguna y no la hayan escrito, pueden escribirla ahora. Mi compañera Anastasia, que también es parte de la SSE, va a leer ahora las que tenga. Anastasia. Ya. Ahí Tamara preguntó desde su experiencia, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar la crisis sanitaria, económico y salud sin afectar tan intensamente el medio ambiente? Curioso, sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo no, a ver, yo diría de que lo que tenemos que aprender, a lo mejor lo que deberíamos haber aprendido, no sé si lo hicimos, creo que no, es de, ¿cómo se llama?, seguir una de las estrategias de la sustentabilidad. Se dice de que una de las estrategias de la sustentabilidad es que nuestro modelo de consumo se rija más bien por
¿cómo se llama? No solamente por la eficiencia, sino que por la suficiencia. Hay dos estrategias que son importantes para la economía y para las relaciones culturales de la humanidad con el medio ambiente, que es la eficiencia, es decir, de que nosotros utilicemos los recursos con menos impacto negativo y en menor grado, pero produciéndonos a nosotros mejores productos. ¿Qué es lo que es la eficiencia, por ejemplo? Es que nuestros hogares deberían ser mucho más aislados para que nosotros necesitemos menos combustibles y tengamos mayor calor adentro, o necesitamos menos combustible para eh, disminuir el calor en verano. No sé si me explico. Y la suficiencia es darnos cuenta de que nosotros podemos vivir con menos consumo, con menos producto. Y yo pensaba de que la crisis sanitaria nos iba a dar, que nosotros nos íbamos a dar cuenta de eso. Pero parece que me equivoqué, que la gente no sigue un camino de la suficiencia, sino que invierte sus recursos en cuestiones que son no necesarias y que tienen una gran huella ambiental, en vez de haberse dado cuenta de que la vida humana es tan valiosa que uno debería ahorrar esos recursos para adquirir otro bienestar y no un bienestar del tener. No sé si me expliqué. Díganme si fui lógico o no. No sé si la compañera acá, la que preguntó, pues, si le quedó claro. Tamara, Puso que ¿sí? sí. Es decir, hay que tener en cuenta eso. Tenemos que también tener socialmente, esta idea de una estrategia de la suficiencia, de saber que nosotros no necesitamos tantos elementos para ser felices, que la felicidad no reside efectivamente en el tener, pero sí reside en que nosotros le demos la oportunidad a más gente de tener una vida digna. Eso no quita lo uno a lo otro. La gente también tiene derecho a tener una vida digna y que tenga un bienestar adecuado. Gracias, Rodrigo, profe. esa es una pregunta muy, muy, muy fuerte, muy compleja, Rodrigo. Lo de la ecología profunda tiene que ver con la sustentabilidad muy fuerte, ¿verdad? En la cual no hay sustitución de capital y donde se dice de que hay que tener un desarrollo cero. Yo tengo mis temores con la ecología profunda porque ella sustenta de que hay que conservar la naturaleza y desterrar al ser humano del uso de la naturaleza. Y eso lo encuentro ética y políticamente muy peligroso, para decir lo menos. Yo creo que no se puede llevar a cabo la ecología profunda, especialmente si la ecología profunda no cambia su parecer con respecto al ser humano dentro de la naturaleza. Espérese, voy a subir porque se bajó. La Gabriela pregunta, ¿con qué tipo de sustentabilidad usted concuerda más, profe? Yo concuerdo más con ¿cómo se llama? Lo dije en el centro, entre la sustentabilidad fuerte y la sustentabilidad menos débil. ¿Cómo se llamaba? Hasta la sustentabilidad débil, entre la débil y la eh, sustentabilidad fuerte. Es decir, lo que decía, disminuir el impacto sobre el medio, pero con generar capital para producir equidad. Sin producción de capital no podemos tener equidad. Y
de reducir el uso de recursos, sustituir recursos por recursos tecnológicos o técnicos o artificiales y disminuir el impacto en los depósitos de la biosfera. Entonces estoy como entre el pilar de la débil y la fuerte, no sé si me expliqué. Sí. Josefa pregunta, ¿qué mensaje le dejaría a las nuevas generaciones para generar un cambio real y potente en relación a la sustentabilidad? Hey, Anabel quiere saber de libros. Ah, Uf, mm, ya, déjame pensar porque en realidad yo conozco más bien literatura en idiomas. Em, yo te recomendaría de leer un buen libro de sociología ambiental. Y hay uno muy bueno, creo que también en castellano. Déjame pensar si me acuerdo. O yo a través de vuestro secretariado les puedo mandar la bibliografía. Yo les recomendaría empezar por esto de la sociología ambiental para entrarse al tema de la discusión. Yo creo que con respecto a la producción de energía tiene que seguir estas dos estrategias siendo eficiente y suficiente. Nosotros tenemos que darnos cuenta de usar menos energía o usar energía en forma más eficiente. Me van a colgar, pero yo no estoy en contra de Alto Maipo. Lo que yo estoy en contra del Alto Maipo es de que no se regule bien el flujo de agua de río abajo. Pero la energía eléctrica es una energía es la mejor energía que hay, es la energía más noble que tenemos. En segundo lugar, la hidroeléctrica es la forma menos contaminante de generar energía. A pesar de ¿cómo se llama?, cambio de los ecosistemas. Pero lo que hay que hacer nosotros como consumidores es cuidar esa energía, no ser, ¿cómo se llama?, eficientes en la iluminación. No tenemos, la seguridad no es tener calles donde uno pueda leer y comer una sopa o hacer un dictado. Uno puede tener calles con menos iluminación y la seguridad se da por las redes sociales que existen en una sociedad. Sí, yo el año pasado estuve en Alemania, también el este de Alemania, en la antigua República Democrática, y en las noches yo me andaba tropezando porque realmente hay muy poca iluminación para no gastar tanto dinero en luminarias. Nosotros tenemos un concepto muy norteamericano de creer que lo iluminado es progreso. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que ser suficientes de reducir nuestro consumo de energético para que esa energía eléctrica sea utilizada en los procesos productivos que disminuyen la contaminación. Porque no vamos a poder tener una energía renovable para todos si nosotros no disminuimos también el consumo de la energía y de que los procesos productivos utilicen con más suficiencia, con más eficiencia también la energía. Es decir, nosotros tenemos que evitar, indudablemente que tenemos que evitar ¿cómo se llama?, la emisión de CO2 a través de la producción de energía eléctrica, a través de las termoeléctricas o de las termoeléctricas a carbón o a gas o a petróleo. Eso lo tendríamos que evitar cada vez más o también reducir las emisiones. Y las emisiones pueden ser reducidas, también se puede captar
todos los gases de efecto invernadero y los gases nocivos se pueden captar y reutilizar. Es decir, simple y llanamente nosotros tenemos que actuar de aplicar tecnologías siempre más caras. Y ese es el concepto de la ley que dice el que contamina paga. No quiere decir que saque de su bolsillo y pueda destruir un humedal. No. Quiere decir de que el que tiene que invertir en tecnologías que eviten la destrucción de ese humedal. Esa es la teoría. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar que esa teoría se convierta en una realidad, en una administración efectiva. Uf, yo no podría, la minera, indudablemente, la minera y la agricultura industrial. Hay, ¿cómo se llama? Por suerte todavía nosotros no tenemos esa agricultura, por ejemplo, la plantación de azúcar, la plantación de palmas de aceite, las plantaciones de la generación también de la industria ganadera industrial en el Amazonas, todo lo que está destinado al consumo de mercados lejanos y a la insuficiencia y a la ineficiencia. Y eso es un problema gravísimo porque también degrada los suelos. Y los suelos es uno de eh, las, los elementos naturales más destruidos por nuestra civilización y más preciosos que tenemos. No se olviden que la Florida destruyó y pavimentó su ciudad sobre el mejor suelo de todo Chile. Y eso es un pecado ambiental, pero enorme. Las ciudades hoy en día, ¿cómo se llama? Las carreteras, etcétera. Más trenes, menos carreteras, menos agricultura industrial y obviamente una minería que restablezca también el medio ambiente dañado. Y entre la agricultura industrial también tenemos a la salmonicultura y al cultivo de peces, etc. Profe, le preguntan cuál es la importancia de la biosfera en la pandemia y cuál es su función. Claro, ahí tienes una buena pregunta porque no hay yo creo que no hay una respuesta única ahí. Lo importante es que tenemos que, en este sentido, ver como miembros de la biosfera. Creo que nadie ha discutido en los medios de comunicación de masa con respecto a la pandemia y al cambio cultural que deberíamos tener, y que nos demos cuenta que somos seres de la biosfera que morimos por bichos que están y son parte de la biosfera, y que por nuestra cercanía con esa biosfera han mutado y se han pasado a nosotros como lo han hecho durante millones de años, ¿verdad? En la evolución del planeta. Eso es lo principal que nos deberíamos dar cuenta, que somos tan frágiles como el resto de la biosfera. Y la biosfera tiene esa función de estar en autorregulación, como dice Edgar Morin, en autoecoregulación, y en el cual nosotros estamos haciendo las distorsiones que producen esta hipercontaminación. Pero para mí, la pandemia nos hizo dar cuenta de que no somos nada especial. Somos parte de la biosfera y somos tan frágiles.
Que tenemos la capacidad tecnológica de responder, eso es otra cosa. Y ahí ustedes ven que cuando queremos responder por la vida humana, lo podemos hacer. Entonces, lo deberíamos hacer también con parte de la equidad, con parte de la libertad, de mantener la libertad de acción de las personas y de procurarle un bienestar. Si podemos hacer una vacuna tan rápido, también podríamos tener respuesta al resto de las cosas. O no sé si soy muy ingenuo. Sí. Profe, yo tenía una duda. Bueno, igual una compañera también la preguntó, que era que usted habló sobre la igualdad de género con respecto a la mujer y qué relación tiene eso con la sustentabilidad y el desarrollo sostenible. Indudablemente de que en muchas culturas, sí, prácticamente en todo el mundo, las mujeres son las primeras afectadas por cambios profundos en la biosfera. No se olviden que son las mujeres las que generalmente tienen que eh, procurar el agua para la casa, que están prácticamente en la mayoría de las tradiciones culturales a cargo del hogar, de la crianza de los niños y sobre todo de procurar darle de comer a ellos, a su familia. Y por lo tanto son las que están más cerca cuando las transformaciones del medio son negativas. Y, por ejemplo, si una mujer en la cuarta región, una mujer que vive en un pueblo de crianceros o sola con su familia en el medio de la comuna de, bueno, no sé, los filos, etcétera, al interior, ¿cuántas horas tiene que recoger leña para su hogar si no llega el gas, un balón de gas? ¿Cuánto tiene que recorrer y cuánto tiene que hacer de ejercicio para tener agua para su hogar? Y son ellas las que entonces reciben toda esa carga negativa de los cambios. Y por lo tanto hay que procurar de que esto no se intensifique. Y en las sociedades también son ellas las que reciben menos sueldo, maltrato. No se olviden de la cultura en la que todavía hay mutilación genética, mutilación genital de las mujeres, donde las mujeres realmente son maltratadas y están en peligro de permanente de su integridad, las violaciones, el abuso, etcétera, que también tiene que ver cuando no hay un desarrollo social adecuado. Em, Luego, lo que a mí me preocupa que, claro, las Naciones Unidas, como es un compromiso político, eh, las cuestiones de las Naciones Unidas no pudo integrar también a los demás géneros humanos, ya que hay muchos países donde la cultura no le permite hablar de los géneros humanos en su totalidad. Pero en general, las mujeres son eh, uno de los tantos, también los niños, son uno de los tantos elementos de la sociedad que más resienten el cambio en la relación naturaleza-biosfera. Siempre han habido cambios, ¿verdad? Los paisajes, los climas cambian, pero lo que pasa hoy en día somos muchos, el cambio es muy acelerado y, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que está quedando atrás en ser atendida en sus necesidades productos de este cambio. Y las mujeres son una de esos grupos que mayor debilidad tienen frente a este cambio. No sé si pude responder un poco tu pregunta. Sí, profe, gracias. Y bueno, ya para ir Gracias, Tamara. cerrando,
¿Como qué mensaje dejaría para las próximas generaciones para realizar algún tipo de cambio fuerte en relación a la sustentabilidad? Aquí en Chile sobre todo, que igual es algo que está débil. Sí, muchas gracias. Que sigamos, mira, para mí es lo más importante que primeramente les felicito de nuevo por esta iniciativa. En segundo lugar, de que sigamos con la mente y los ojos muy abiertos. No nos dejemos engañar por ideologías. Perdonen mi discurso en ese sentido. No hay nada escrito de cómo tiene que ser, que nosotros tenemos que construir la respuesta, que el cambio climático ha habido en el mundo siempre. El problema es que lo aceleramos y el problema es que somos muchos y de que mucha gente está siendo rezagada y nosotros queremos mantener la cultura de la equidad y de no dejar a nadie rezagado y ni maltrecho por las consecuencias de estos cambios en la naturaleza. Y sobre todo, de que veamos cómo podemos nosotros organizar la economía del país y todo para que sea más amigable entre sí y más amigable con su biosfera y evitemos la insuficiencia, es decir, evitemos el hiperdesarrollismo y evitemos entender el desarrollo como cifras contables, sino que también integremos al desarrollo esta dimensión humana que propone Amartya Sen y que ustedes lo tienen grabado para recordarlo. Eso sería, y sigamos discutiendo y sigamos conversando. Es lo más importante, nunca dejar quedarse callados, sino que preguntar y discutir para encontrar una solución, un camino. Eso. Y les reitero mi admiración por lo que están haciendo. Yo estoy disponible para cualquier otra oportunidad y cualquier, ¿cómo se llama? Me comprometo a mandarles una propuesta bibliográfica para que puedan profundizar, por lo menos al inicio del tema. Así que buenas noches y tengan una excelente semana y pásenlo muy bien en el 18 en la casa. Sí, para finalizar, igual y de parte de todo el equipo de CDC, queremos agradecer la participación, la asistencia de todas las casi 30 personas que están en este momento. Nuevamente muchas gracias a este profesor por colaborar, por